Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo siempre recomiendo leer el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, porque aparte de que lo he oído comentar muy bien a profesores, teólogos, obispos, pero también porque lo he leído y lo he utilizado. Y lo he utilizado para dar clases de Sagrada Escritura. Y una de las cosas que me sorprendió leyendo el libro es al final, cuando, bueno, por orden cronológico, la parte de la final de Cristo, ¿no?, de la vida de Cristo y la resurrección de Cristo y la ascensión a los cielos. Bueno, pues, porque hay Benedicto XVI que sabe, digo sabe porque está en el cielo y sigue sabiéndolo, ¿no? Pero bueno, sabe bastante teología, pues explica por qué San Juan utiliza unas palabras o unas apariciones de Cristo resucitado que no están en los otros evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Y tú dices, bueno, pues como él tenía ya presente los evangelios llamados, como son parecidos, son paralelos sinópticos, pues él utiliza otras fuentes. Pues sí, pero esas fuentes son fuentes también tan valiosas como las primeras. Y son tradiciones orales que hablan de la aparición de Jesús a las mujeres. Consciente Juan de que el testimonio de las mujeres no era nada válido en el mundo oriental o judío, ¿no?, si quieres. Pero era una cosa que se comentaba y se iba transmitiendo de boca en boca, porque ellas mismas lo habían contado. Por tanto, cuando tú vas leyendo el Evangelio y haya cosas que te suenen un poquito raro, pues acude al Evangelio, al Jesús de Nazaret del cardenal Ratzinger, bueno, entonces Benedicto XVI ya, y te ayudará mucho para resolver pegas o dificultades que no entiendes. Bueno, te decía esto mismo porque, por ejemplo, la aparición a los discípulos de Emaús, pues no aparece en San Juan, aparece en San Lucas. Es más, no se sabe todavía dónde está localizado físicamente o geográficamente Emaús. Hay 3 lugares posibles. Bueno, pues eso me da igual. Lucas narra la aparición a los discípulos de Emaús y Juan narra la aparición a las santas mujeres. Y también, pues, cuando él corrió y llegó al sepulcro antes que Pedro, pero lo dejó pasar antes porque Pedro era mayor autoridad. Pedro tenía más derecho a precedencia. Es bonito, ¿verdad?, tocar estas cercanía a los primeros momentos de la vida de los cristianos después de la muerte de Cristo. Yo tengo que reconocer que esta Semana Santa me he emocionado por varias cosas. Se puede decir que yo soy una persona fría, cerebral, pero bueno, me he emocionado, hay que reconocer. Entonces, me emocioné por la sobriedad del Viernes Santo, de los oficios del Viernes Santo. También porque estaba contemplando, pues, a imágenes de la pasión, de los pasos de Semana Santa, por lo tanto. Pero bueno,
la sobriedad. En cambio, en la vigilia pascual, que el párroco que yo ayudaba estaba cantando la letanía de los santos, me emocioné porque empecé a pararme en los nombres de los santos que él iba diciendo, cantando, y me estaba dando cuenta de que estaba conectando con Pedro, Santiago, Juan, y pasaba a Justino, pasaba a Policarpo, pasaba a San Ignacio de Antioquía, y oye, ahora acabo de pasar al siglo II, y ahora ya he pasado al siglo III, y efectivamente, iba viendo San Cipriano de Cartago, decían de Jerusalén, iba viendo cómo a lo largo de la letanía de los santos se me iba mostrando el panorama de toda la Iglesia, de todos los veintitantos siglos que llevamos. Pues eso es lo que vemos cuando vamos leyendo la transmisión de la fe a lo largo de los siglos. Y alguien dijo, no es que Cristo resucitara, sino que los apóstoles y las mujeres que le seguían, después de pasar el trauma, ellos se juntaron y tuvieron una especie de transformación pues mística, si quieres, y redescubrieron que la imagen de la idea de Cristo había resucitado en ellos. Tururú. Vamos, basta con que leas los evangelios y veas las apariciones a Cristo resucitado para que te des cuenta de que los propios apóstoles te están diciendo que ellos no se lo creían. Es más, están dando testimonio de un lado o de otro que te das cuenta y dices, oye, aquí ha pasado esto de verdad, porque es que, vamos, se ve de tal modo que no hay ninguna duda. Esto no se lo ha inventado nadie. A mí me hace mucha gracia que también otros dicen, claro, ese tal Saulo de Tarso tuvo también una conversión y entonces se dedicó a transformar el cristianismo de los primeros cristianos, que eran unos pobres hombres, de los apóstoles, y él lo convirtió en algo mítico y lo llevó por todo el mundo. Pero ya era otro cristianismo distinto. Venga ya, hombre. Pero luego, pues, inventarse cosas, se inventan muchas cosas, ¿eh? Se inventan muchas cosas. Muchas, ¿eh? Y se siguen inventando. Ya se inventaron al principio del siglo XIX, también al principio del siglo XX, y se seguirá inventando a lo largo de los siglos. No pasa nada. No pasa nada. El otro día alguien escribió un artículo y decía, bueno, se habla de que la Iglesia está muy mal, de que tal, de que si el Papa, que si los obispos, que si el clero, que si la gente, que si la apostasía, que si no sé cuánto tal. Y, oye, un momento, si nos remontamos al siglo XIII o XIV, antes del Concilio de Constanza, había 4 papas. El Papa, el antipapa, el tercero, que intentó ser el puente entre los dos, que no valió, y un cuarto. Pues imagínate, aquí no nada más que tenemos uno todavía, tranquilo. Por mucho que diga la gente, no, que se no. Así que tranquilos, que la situación es complicada, sí, ya lo sabemos, siempre ha sido complicada. Y el Señor te lo dice, oye, no va a ser el discípulo mayor que el maestro, si a mí me han perseguido, también te perseguirán a ti, tranquilo, no pasa nada. Pero lo que tenemos que hacer es tener esa confianza en que Cristo ha resucitado. Y se nos ha aparecido. Igual que se le ha aparecido a esas mujeres, a los apóstoles, a los discípulos de Emaús, a Cleofás y su compañero. Tú y yo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que estamos caminando con Él, como los discípulos de Emaús, y dejarnos que Él nos explique las Escrituras, como lo hacía a los discípulos de Emaús, empezando por la ley y los profetas, y como esas cosas se tienen que cumplir en Él. El otro día una persona me decía, oiga, en la vigilia pascual, según estaba escuchando las lecturas, me estaba dando cuenta de cómo el Antiguo Testamento ya estaba profetizando del Nuevo. Y cómo estaba hablando de lo que iba a ocurrir después en el Nuevo. Y efectivamente. Y cómo, pues, distintas, porque son distintas las lecturas pero la Iglesia, como madre que es, nos transmite recogiendo eso para que lo tengamos ante nuestros ojos. No porque no está claro, no porque esté cambiando las cosas, no, sino para que lo tengamos ante nuestros ojos y lo veamos. El Señor nos habla con frecuencia de fidelidad a lo largo del Evangelio y nos pone como ejemplo
al siervo fiel y prudente, al criado bueno y leal en lo pequeño, al administrador fiel, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que es el título de fieles bastará para designar a los primeros cristianos, fieles. Después ya reciben el nombre de cristianos, pero fieles. Y desde siempre. Recuerdo que el beato Álvaro del Portillo escribió un libro que se tituló Fieles y laicos. Y entonces una vez le dijo un obispo, así que yo soy un fiel, ¿no? Porque estaba distinguiendo que todos, los laicos son laicos, pero los fieles todos somos fieles. Pero los laicos no son religiosos, no son curas, son laicos. Entonces el obispo un poco picajoso, le dijo, entonces ¿qué pasa? ¿Que yo soy un fiel? Dijo, sí, señora eminencia, si usted no es un fiel, es un infiel, usted verá. Entonces ya el pobre obispo se quedó callado. No dijo el nombre, cuando yo contaba esta nota no dijo el nombre, pero es verdad. Y somos fieles. Y eso es lo que es el rasgo de la perseverancia de los cristianos. La fidelidad. La fidelidad que inclina a poner el bien, a buscar el bien, a elegir el bien. Y a no dejarnos desanimar ante las dificultades. Y entre los obstáculos más frecuentes que se oponen a la perseverancia fiel está en primer lugar la soberbia, que oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y que debilita la voluntad para luchar contra las dificultades y tentaciones. Sin humildad, la perseverancia se torna endeble y quebradiza. Otras veces lo que dificulte la lealtad a los compromisos será el propio ambiente, la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares y no lo son. Y por eso mismo parece querer dar a entender que el ser fiel no es un valor fundamental en la persona. Lo estamos comprobando mucho hoy día, la falta de fidelidad en todos los ámbitos. En otras ocasiones los obstáculos pueden tener su origen en el descuido de la lucha en lo pequeño. Ya te lo dice el Señor, quien es fiel en lo pequeño también lo es en lo grande. La fidelidad hasta el final de la vida exige en lo pequeño, en la puntualidad, en el orden, en el trabajo, el que lucha por mantener esa presencia de Dios durante la jornada, el que guarda con naturalidad los sentidos, el marido leal con su esposa en los pequeños incidentes de la vida diaria, el estudiante que prepara sus clases cada día. Esos están en camino de ser fieles cuando su compromiso requiera a lo mejor un auténtico heroísmo. Fidelidad. Y esa es la perseverancia. Y eso llevó a los apóstoles a perseverar hasta el fin. Y ahí por todo el mundo predicando el Evangelio. Y murieron de tal modo, pues dando testimonio. Los discípulos de Maús le dijeron al Señor, quédate con nosotros que atardece ya. Y ellos le animaron a que se quedara y pasara a la casa y se alojara con ellos, y al partir el pan le reconocieron. Esta frase que se utiliza mucho, quédate con nosotros porque se hace de noche, pues está muy bien y es muy bonita, porque lo dijeron esos hombres, ¿no? Y eso permitió que Jesús, pues, se manifestara a ellos al partir el pan. Está muy bien. Pero nosotros, en la misa, todos los días, el sacerdote parte el pan. Tomó el pan y lo partió. Y tú dices, pero bueno, ¿dónde está el pan partido? Pues sí, después de la consagración ya lo parte. No, pero es que antes, en el copón, tienes un montón de formas que está consagrando el sacerdote, que es pan partido. De una hogaza grande se ha partido en trozos. Al partir el pan en la misa le podemos encontrar ese pan partido. Y se lo decimos al Señor tantas veces, quédate con nosotros, Señor. Cuando estemos en misa, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, que ya se hace tarde y ves que me ensombrece un poquito la vida y pierdo un poco de visión. Quédate con nosotros. Y entonces el Señor se nos mostrará, como se mostró a los discípulos de Maús. Dice San José María en Surco, qué pena que
si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si no le pedimos que se quede. Pues sería muy triste, ¿verdad? Que Jesús pasa junto a nosotros en la Eucaristía y no le detengamos, y no le escuchemos, y no le reconozcamos al partir el pan. Vamos nosotros a pedirle a la Virgen Santísima, como siempre acudimos a ella, recibirle al Señor con esa pureza, humildad y devoción con que ella le recibió. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.